Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Sistema ventilación forzada, cómo mantener la casa fresca durante una ola de calor. En este vídeo voy a mostrarte, de principio a fin y con ejemplos prácticos, cómo un sistema de ventilación forzada bien diseñado y gestionado puede mantener la casa confortable en plena ola de calor, reducir la carga térmica y minimizar el consumo energético, y te daré las fórmulas, parámetros y procedimientos concretos para que puedas calcular, elegir y optimizar equipos por ti mismo. Quédate hasta el final y te explicaré también errores comunes que he visto en instalaciones domésticas y cómo corregirlos sin gastar una fortuna. Comienzo explicando la idea central. La ventilación forzada no es simplemente poner un ventilador grande y encenderlo, se trata de mover volúmenes de aire adecuados, controlar rutas de flujo, aprovechar las diferencias de temperatura y presión, coordinar con el sombreado y el aislamiento, y gestionar humedad para preservar confort y salud. Para decidir cuánto flujo necesitas debes partir del volumen de la casa en metros cúbicos y del número de renovaciones por hora, ACH, que buscas. Un ejemplo práctico, una vivienda de planta baja y planta alta con 150 metros cuadrados y una altura útil media de techo de 2,5 metros tiene un volumen aproximado de 375 metros cúbicos. Si queremos un refresco activo durante la noche o para evacuación rápida de aire caliente durante la tarde, buscamos entre 6 y 12 renovaciones por hora según la estrategia. Con 6 ACH necesitamos un caudal de 375 por 6, es decir 2.250 metros cúbicos por hora, y con 12 ACH el doble, 4.500 m superíndice 3/H. Esa cifra es la que debemos conseguir con la suma de extractor, y entradas controladas. Para el dimensionamiento de ventiladores y conductos trabajo siempre en M superíndice 3/H en sistemas domésticos europeos porque evita conversiones. Los ventiladores en la ficha técnica suelen dar curvas caudal-presión. Para no equivocarte calcula la pérdida de carga estimada en conductos y rejillas, conductos rectos cortos en diámetro adecuado, con velocidad de aire en conducto de entre 4 y 8 metros por segundo son razonables para no generar ruido excesivo ni pérdidas grandes. Si el conducto es largo o con muchas curvas, la presión aumenta y el ventilador debe ser capaz de superar esa caída. En la práctica, para una vivienda media yo recomiendo ventiladores centrífugos o axiales de gama doméstica con motor de velocidad variable, lo que permite ajustar el caudal sin perder eficiencia. Un ventilador de 2500 a 5000 m superíndice 3/H es habitual para casas de 100 a 200 metros cuadrados cuando se usa como extractor principal en un sistema con entradas de aire pasivas o con puertas de aire. Los ventiladores con control por variador o con modulación PWM/0-10V permiten adaptar la ventilación según la temperatura exterior y la interior, y con sensores adecuados puedes hacer que el sistema solo sople cuando hay diferencia de temperatura favorable o cuando la humedad lo hace necesario. Hablando de sensores, para gestionar la ventilación durante olas de calor conviene instalar por lo menos 2 sensores de temperatura y uno de humedad relativa, uno interior en zona de estar y otro exterior a la sombra. Si la temperatura exterior es inferior a la interior por al menos 2 grados, puedes ventilar en modo intercambio nocturno o diurno temprano para expulsar aire caliente acumulado. Si la humedad exterior es alta, la ventilación puede aumentar la sensación térmica, por eso hay que cruzar esas variables en la lógica de control. Otro elemento clave son los recuperadores de calor o unidades de intercambio entálpico. En clima seco y caluroso, un intercambiador entálpico, ERV, puede ayudar a reducir la entrada de aire caliente cuando la temperatura exterior es muy alta pero la humedad exterior es más baja que la interior, y un recuperador sensible, HRV, sirve mejor cuando la prioridad es mantener la humedad bajo control. En una ola de calor la prioridad suele ser retirar calor acumulado y permitir el enfriamiento nocturno, así que mi recomendación práctica para la mayoría de casas es combinar ventilación mecánica con estrategias pasivas, cierre de ventanas y persianas durante las horas de máxima insolación, apertura controlada durante las horas más frescas, y uso de ventiladores de extracción en áticos y buhardillas para evitar que el calor del tejado irradie al interior. Para entender el impacto real de la ventilación forzada sobre la temperatura interior conviene distinguir entre ventilación y climatización. La ventilación mueve aire, no elimina calor latente o sensible por sí sola, pero puede reducir la temperatura operativa por evaporación y sustitución de aire interior por aire más fresco. Si el exterior es más fresco que el interior por la noche, la ventilación forzada puede bajar varios grados en horas si el volumen de aire movilizado es suficiente. Para maximizar este efecto es fundamental evitar rendijas y atajos de flujo que reduzcan el paso de aire por las habitaciones donde hay ocupación.
Eso significa abrir ventanas de toma y salida de forma que se genere un flujo cruzado efectivo. Por ejemplo, una entrada baja y una extracción alta crea un movimiento vertical que arrastra el aire caliente hacia afuera. El uso de un ventilador de techo o de torre dentro de la estancia no sustituye a un sistema de ventilación forzada, pero puede ayudar a mezclar el aire y reducir estratificaciones. Ten en cuenta que el aire caliente tiende a acumularse en el techo, por eso los extractores situados en zona alta de pasillos, baños o cocinas suelen ser eficientes para sacar calor. El diseño de conductos merece atención, evita diámetros demasiado pequeños porque aumentan velocidad y ruido, y evita materiales no aislados en áticos porque el aire sufre ganancias o pérdidas térmicas. Si tu instalación pasa por el ático, utiliza conductos flexibles con aislamiento de al menos 25 milímetros y sella las uniones con masilla o cinta certificada para evitar pérdidas. La estanqueidad es crítica, alcanzar los caudales calculados depende de que no haya fugas importantes. Un detalle técnico que siempre explico es cómo estimar la pérdida de carga total de un sistema doméstico, suma la pérdida por conducto lineal, función de longitud, diámetro y rugosidad, las pérdidas por curvas y accesorios, cada codo equivalente a X metros de conducto recto según tabla del fabricante, y las pérdidas por rejillas y filtros. En instalaciones sencillas la pérdida total suele quedar entre 50 y 150 pascals, los ventiladores comerciales indican su curva y puedes elegir uno que entregue el caudal requerido a la presión estimada. Sobre filtros y mantenimiento, en verano los filtros se saturan con polvo y polen, y el rendimiento cae. Revisa y limpia o cambia filtros cada 2-3 meses en temporada de uso intensivo, en clima muy polvoriento puede requerirse limpieza mensual. Un filtro sucio no solo reduce caudal, sino que obliga al ventilador a trabajar a mayor carga y aumenta ruido y consumo. Hablo desde la experiencia, he visto casas con ventiladores sobredimensionados porque los instaladores compensaron filtros sucios añadiendo potencia en lugar de arreglar la filtración. En cuanto al control de humedad, es un factor decisivo en la sensación térmica. En climas húmedos, ventilar con aire exterior de alta humedad puede empeorar la situación aunque el aire sea ligeramente más fresco, por eso cuando la humedad relativa exterior supera el 60 a 70% es preferible usar deshumidificación combinada con ventilación controlada o filtrado que permita una entrada moderada. En climas secos, por el contrario, la ventilación nocturna es muy eficaz. Vamos a los dispositivos complementarios, los ventiladores de extracción de ático y los llamados Bole House Fans, ventiladores de casa completa, son excelentes para enfriar rápidamente la estructura de la vivienda durante la noche, funcionan impulsando aire fresco del exterior por ventanas abiertas y expulsando el aire caliente por el ático hacia el exterior. Para estimar el tamaño de un Bole House Fan se calcula el volumen de la casa por minuto, un objetivo común es vaciar el volumen de aire de la casa entre 1 y 3 minutos, lo que requiere un ventilador con capacidad de varios miles de M superíndice 3/H. Si usas este equipo, recuerda que el aislamiento del ático y la ventilación del mismo son cruciales, si el ático no puede evacuar el calor con suficiente rapidez el rendimiento cae y existe riesgo de sobrecalentar la cubierta. Otro sistema es la ventilación por inyección con recuperación de energía. En edificios donde se prioriza eficiencia, un ERV puede extraer aire caliente del interior y aportar aire exterior más templado a través de un intercambio donde parte de la energía se transfiere. En olas de calor extremos la recuperación no evita por sí sola el sobrecalentamiento, pero reduce la carga de equipos de acondicionamiento, especialmente si se combina con sombreamiento activo. Hablando de sombreamientos, su coordinación con la ventilación es probablemente la medida pasiva más rentable. Persianas, toldos y cortinas exteriores reducen la carga solar, lo que a su vez reduce la necesidad de ventilación mecánica para contrarrestar la ganancia de calor. No subestimes el efecto de ventanas orientadas al oeste sin protección, la ventilación forzada no podrá compensar fácilmente varios kilovatios de ganancia térmica constante durante la tarde si el vidrio recibe sol directo. En cuanto al control y automatización, recomiendo priorizar sensores y lógicas sencillas y robustas, programar la ventilación nocturna cuando la temperatura exterior sea 2 a 5 grados inferior al interior, limitar la entrada de aire cuando la humedad exterior supere un umbral y desconectar automáticamente si las ventanas están cerradas o si se detecta humo o humos nocivos. Los sistemas basados en Arduino o controladores domóticos ofrecen una relación coste-beneficio excelente para los entusiastas, pero para instalaciones definitivas conviene usar controladores certificados para BAC. La instalación eléctrica debe incluir protecciones y, si el ventilador es potente, arranques suaves para evitar picos. Sobre consumo energético, un ventilador EC moderno que entregue 2500 a 4500 M superíndice 3/H suele consumir entre 50 y 250 W según la eficiencia y la presión.
Comparado con un aire acondicionado split que puede consumir 1000 a 2000 vatios o más, la ventilación forzada es una alternativa de bajo consumo cuando el exterior permite enfriar. Sin embargo, durante una ola de calor en la que la temperatura exterior excede cómodamente la interior durante el día, la ventilación por sí sola no bastará, la estrategia entonces es acumular frío durante la noche con ventilación y reducir aportes diurnos con sombreamiento y aislamiento. Si convives con personas vulnerables a calor extremo, combina ventilación forzada con espacios de enfriamiento activos, un pequeño equipo de aire acondicionado en la habitación de descanso, ventiladores de circulación y control estricto de humedad. Para elegir un sistema específico hay que considerar el ruido. Los niveles aceptables en dormitorios suelen ser 30 a 35 dB. Durante la noche, muchos ventiladores domésticos superan ese umbral en régimen máximo, por lo que la solución es usar velocidades variables y modos nocturnos, o elegir equipos con carcasas antivibración y conductos acústicos. Para mitigar ruido en conductos largos utiliza silenciadores y evita tramos flexibles resonantes. En materia de seguridad y normativas, revisa siempre las prescripciones locales sobre extracción e instalación eléctrica. La ventilación forzada que maneje aire de cocinas o garajes debe cumplir requisitos específicos para evitar retorno de gases combustibles o intoxicación por monóxido de carbono. No instales extractores que creen depresión en la vivienda si hay aparatos de combustión sin ventilar correctamente. Pasemos a la parte práctica de puesta en marcha y mantenimiento que te permitirá tener un sistema fiable. Primero, mide volumen y calcula caudal objetivo como expliqué. Segundo, revisa rutas de flujo y selecciona ubicaciones de entrada y salida de aire buscando recorridos largos a través de las zonas de vida y extracción alta para sacar aire caliente. Tercero, elige ventiladores con curva adecuada y motorex si buscas eficiencia y control. Cuarto, instala rejillas regulables y compuertas o compuertas motorizadas para equilibrar caudales entre estancias, y coloca filtros accesibles para su limpieza. Quinto, implementa un control con al menos 2 sensores de temperatura y uno de humedad, y programa las condiciones de operación con umbrales claros. En mantenimiento mensual revisa filtros, comprueba que no haya hojas o escombros en tomas exteriores, limpia rejillas y verifica que no haya vibraciones. Cada año realiza una comprobación más a fondo, limpiezas, comprobación de rodamientos de ventilador, verificación de aislamiento de conductos y estanqueidad. Si notas pérdida de rendimiento, ruido inusual, aumento de consumos o fluctuación de caudales, mide con un anemómetro en rejillas y compara con los valores esperados, eso te dirá si el problema es el ventilador, el filtro o fugas en conductos. Ahora algunos consejos de optimización avanzados que uso con frecuencia. Usa control por histéresis para evitar arranques y paradas frecuentes que deterioran motores y contactos. Implementa modos de prioridad para habitaciones con ocupación. En casas con múltiples plantas considera ventiladores de extracción en puntos altos para crear un flujo vertical que saque el aire caliente acumulado en la planta superior, y si tienes posibilidad, integra la lógica de ventilación con la del sistema de calefacción o refrigeración para que funcionen de forma complementaria y no a contrapelo. Si te interesa una solución de bajo coste temporal para oleadas de calor cortas, una combinación de ventiladores de ventana bien ubicados, uno que introduzca aire fresco y otro que expulse, con cierre de persianas diurnas y apertura nocturna controlada puede bajar la temperatura operativa de la vivienda notablemente sin instalación fija. Por último, quiero advertirte sobre errores comunes que he visto y que debes evitar: sobredimensionar conductos y ventiladores sin considerar control fino, instalar entradas de aire en lugares expuestos al sol directo o contaminantes, no prever aislamiento en conductos en áticos calientes, y no considerar la humedad exterior que puede empeorar la sensación térmica. Si corriges esos fallos y aplicas las técnicas de cálculo, selección de equipos, control y mantenimiento que he explicado, lograrás mantener la casa fresca con una solución de ventilación forzada eficiente y económica, reducirás la dependencia del aire acondicionado y, sobre todo, mejorarás el confort y la seguridad durante olas de calor. Termino con una llamada a la acción práctica. Mide hoy el volumen de tu casa y la temperatura interior y exterior durante la noche, calcula el caudal mínimo que necesitas para 6 ACH, y compáralo con las características del ventilador que tengas o pienses comprar, si quieres. En los comentarios puedo ayudarte a hacer ese cálculo con los números de tu vivienda y recomendarte equipos o estrategias específicas según tu clima y presupuesto. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.